Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, porque nos has regalado, Señor, un día más de vida. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios, porque eres fiel y porque para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque nos das la gracia, Señor, de buscarte, Padre bendito. Y en esta mañana, Señor, yo te ruego que abras el entendimiento de mis hermanos y el mío, Señor Jesús, que seas tú, Padre bendito, dejándonos conocerte un poco más, Dios. Gracias por tu amor y por tu infinita bondad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a la clase del día de hoy. Qué bueno que están acá. Los hermanos Carlos y Juanita, no sé si nos están escuchando, pero bueno, qué bueno que si nos están escuchando, qué bueno, me ha dado mucho gusto verlos acá en clase. La última clase que damos, que íbamos a revisar, retomamos el tema de las palabras en el texto y quedamos que íbamos a revisar, terminar de revisar las palabras del versículo 2 y a revisar las palabras del versículo 1. Curiosamente, es muy común que se tome Romanos 12:2, el versículo 2, solamente para predicar, pero vamos a descubrir que está íntimamente ligado con el versículo 1, es decir, en realidad son una sola idea. Entonces, vamos a revisar, gracias por los que enviaron su tarea, que fueron 6 de 11. Ah, no, 5 de 11. Ah, sí, 5 de 11. Por ahí faltaron varios que no hicieron su tarea. Digo, no es reclamo, ¿verdad? Pero necesitan hacer su tarea. ¿Ok? Hubo unos que las mandaron al final, no digo nombres, pero la mandaron, eso fue lo importante. ¿Ok? Entonces, pero bueno. Vamos entonces a revisar este asunto de lo que estábamos viendo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir sobre el versículo 2, vamos a terminar de trabajar el versículo 2, vamos a entenderlo y luego vamos a ir al 1 y vamos a ver cómo están ligados, ¿va? Todos se ven trabados, asumo que el trabado soy yo, ¿verdad? Me trabé, ¿verdad? Nada más el video, el audio no. Ah, ok, qué bueno que no dije alguna barbaridad. Ok, pero bueno, entonces ya supieron qué vamos a hacer. Entonces, a ver, vamos a recapitular, porque por ahí alguien que me mandó, de las tareas que me hicieron favor de mandar, me comentaban que comprobéis y transformaos. Estamos en Romanos 12, sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Estaban en voz activa. Entonces, eso está interesante porque no sé de dónde sacaron que estaba en voz activa. Pero no, Romanos 12:2. Vamos a compartir acá la pantalla. Habíamos quedado que estaba en voz pasiva. Ok, aquí está conformados. La palabra es sistematizo y es presente. Dice medio pasivo, pero en realidad aquí se toma como pasivo e imperativo. Ok. Entonces, recuérdenme un poquito qué es lo que vimos hasta ahora de este versículo 12:2. A ver, vamos. Bueno, a ver, primero los dejo a que ustedes escojan y ya luego si no hacemos dedazo. Ok, dedazo. Hermana Marlene. Dígame, una de las cosas que hemos ido aprendiendo de este texto de Romanos 12:2. No sean conformados a este mundo, bueno, de que el original es esquematizos, o sea, que no seamos moldeados, que está en modo imperativo, en voz pasiva y en tiempo presente. Ok, ¿y eso significa qué?
Que no estemos conformados a este siglo. Vimos que siglo es este periodo de tiempo definido. Siglo significaba avión. Ion. Y bueno, transformarse, que es metaformo, o transfigurar, cambiar en otra forma, que está en un tiempo presente, voz pasivo y modo imperativo. Ok, muy bien. Un cambio de forma que alguien más viene a cambiar. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver. Fer, ¿estás ahí? Fer, ¿estás ahí? Sí, hermano, aquí estamos. Ok. A ver, Fer. ¿Cómo queda lo de conforméis? ¿Cómo lo leemos una vez entendiendo que está en voz pasiva? Un momento. Cuando la persona que está hablando es la que realiza la acción. ¿Esa sería la voz pasiva? No, Ok. Entonces, conforméis está en voz pasiva. ¿Cómo Es cuando quedaría? al sujeto se le realiza la acción, ¿no? no, la pasiva es cuando la acción recae en alguien más. Ok, está interesante el debate. ¿Quién nada más? Ya puesto en puntos. Puntos de su calificación. A ver, Alma, explícanos la voz pasiva, por favor. ¿Sí está Alma por ahí? Como no ponen su cámara, hermanos, yo no sé quién está, quién no está, quién le puso, quién entró y se fue a desayunar. Ok. ¿Sandra está? No. Karen, Sí, hermano, aquí estoy. a ver, hermana, explícanos la voz pasiva. Pues en lo que usted nos dio, dice que es cuando al sujeto se le realiza la acción, es decir, que algo más está realizándole una acción a esa persona. Ok, entonces en conforméis, ¿cómo quedaría? Conforméis, espéreme. Mm, Es que estoy viendo mi tarea, pero está trabada mi tarea. no, pero bajo la lógica de lo que tú me acabas de decir, el texto dice no os conforméis, ¿cómo quedaría si entendiendo que entendiendo que es voz pasiva? Es que es como lo que decía en la clase pasada, ¿no, hermano? Que realmente tenemos un molde forzosamente, ya sea de Dios o del mundo, ¿no? Del diablo. Entonces Ujú. es que no tenemos el molde de lo que está a nuestro alrededor, de lo que día a día nos bombardea, que sería el mundo, el diablo. Ok, iba cerca, pero te desviaste un cachito. Pero a ver, Fer y Abby. Pero no es más, o bueno, entendemos que es como que nosotros no nos conformemos, o sea, porque como dice que el sujeto, o sea, que la acción recae en el sujeto, significa que nos está hablando a nosotros. Nosotros no debemos de conformarnos. Ok. No, Marcos, no me decepciones más. Lo siento, Mauricio. O sea, a ver, voz pasiva es el sujeto recibe la acción, sería que no te conforme, ¿no? O sea, que este tiempo no te... Sí, que este tiempo no te dé la forma, ¿no? Sería. Exactamente. No os conforméis, en realidad, al ser voz pasiva debió haber estado escrito, no seas conformado, ¿ok? Entonces,
No, la diferencia radica en lo siguiente. Karen, ibas bien, pero te metiste en el punto de decir que no seamos conformados. Fer y Abby y fue lo que dijeron, que se nos está dando la orden de no conformarnos. Entonces, vamos a desglosarlo. La palabra conformarse es la palabra sistematizo, ¿ok? Y como bien decía la hermana Marlene al principio, la palabra significa tomar la forma de o adquirir la forma de. Ajá. Entonces, si tomamos el significado de la palabra, así como lo leemos, dice, no tomes la forma de este siglo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Pero entendemos que el verbo está en voz pasiva. Y eso significa que nosotros como sujeto no somos los que estamos llevando a cabo la acción de tomar la forma. Significa que hay alguien que está realizando la acción del verbo sobre nosotros. Entonces, ¿significaría esto qué, Gisela? El siglo nos está amoldando. Uh-huh. Entonces, no seas conformado o no es que no tomes la forma, porque es diferente que yo pueda decir que yo voy y tomo la forma. Ajá, y vean cómo tiene una implicación. Déjenme pasar esto en medio porque si no estoy volteando hacia un lado. Esto tiene una implicación práctica e importante. Cuando yo leo no tomes la forma, yo leo, tengo que hacer ¿qué? Bueno, tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? Para no tomar la forma de este mundo. Y luego si leo más adelante dice, sino transformaos. Entonces, tengo que hacer el esfuerzo de ¿qué? De cambiar. De cambiar. Es decir, por un lado tengo que hacer el esfuerzo de no hacerme como la gente, y por otro lado tengo que hacer el esfuerzo de cambiar, de transformarme, porque es cambiar de forma, ajá, para conocerla, para comprobar la voluntad de Dios. Pero lo interesante de la voz pasiva y lo maravilloso del texto es que ni tomar la forma del mundo está en mis manos, ni cambiar de forma está en mis manos, sino que ambas cosas están en las manos de alguien más. Ahora sí, como decía Karen hace ratito, hay dos formadores, hay dos manos que me quieren dar forma, que quieren moldear mi carácter, mis decisiones, mis gustos, mi visión de la vida, etcétera, 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 las cosas en las que creo. Entonces, pero entendamos que nosotros no nos formamos, nosotros no decidimos la forma. Hay alguien que está formándonos o de la forma de este mundo o de la forma de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me explicó Ana, Fer, Karen? Sí, hermano. ¿Sí? Ana, Fer. Sí, hermano. Ok, es importante porque hay una diferencia práctica muy importante en mi vida. A mí no me toca eso. Recientemente compartía yo en Facebook una noticia que vi en el Deforma, aunque es del Deforma, pero tiene una sección de noticias reales, que dice que un equipo de fútbol americano que se llama me oí cortado, ¿verdad? ¿Ya me oigo bien? Sí, ya. Ok. Que un equipo que se llama los Redskins, los Pieles Rojas de Washington, van a cambiar su nombre por el tema de la presión social. Porque ya ven que ahorita en Estados Unidos está el tema de la discriminación, está el movimiento de las vidas de los negros importan, ¿no? Black Lives Matters. Está este movimiento muy fuerte y entonces hay un movimiento muy fuerte de que no se puede discriminar a nadie, ¿no? No sé si ya platicamos de la
del nuevo modelo de Calvin Klein? ¿Lo platicamos? No, no hemos No. platicado de eso. No, no, Pero ya lo vieron seguramente. no. ¿No? Ok. Y el del... Ay, ¿El del qué? Está súper cortado. ¿Yo? Sí. Sí. Ah, perdón. Ahora sí escucho a Ana. el del transexual, ¿no? O algo así. Es un tipo, o sea, ustedes ven al modelo actual de Calvin Klein y es una mujer negra obesa, pues así, ¿no? Resulta que es un tipo, es un transexual, es decir, es un hombre que se hizo mujer, ¿no? Pero además, luego dentro de su transexualidad es lesbiana. ¿Por qué? Porque le gustan las mujeres. Entonces es un tipo al que le gustan las mujeres, pero que se hizo mujer, entonces es lesbiana porque le gustan las mujeres. Pues es la cosa más estúpida. Bueno, no es la más estúpida, pero es de las cosas más aberrantes. Y bueno, me quedo ahí. Que he visto. Si fuera hombre y le gustaban las mujeres, ¿para qué se volvió mujer? ¿No? Pero además es activista y defiende los derechos de la comunidad LGTBY 2000W punto y coma. Y entonces Calvin Klein lo toma como un modelo, ¿no? Horripilante las fotos. O sea, pero bueno. Luego veo esta noticia de que los Washington Redskins van a cambiar de nombre porque alguien se ofende porque se llaman los Pieles Rojas. A los Pieles Rojas ni les importa a los Pieles Rojas de veras, a los indios Pieles Rojas ni les va a importar en lo más mínimo, pero alguien se ofende por eso y les van a cambiar el nombre. O sea, es así como... Pero ese es el Como si eso fuera nombre. lo que va a cambiar la vida de los Pieles Rojas, ¿no? Pues no dudes que van a empezar a cambiar muchas cosas. Pero ese es el modelo. Entonces, démonos cuenta, esto es este siglo. Ajá. Esto es esta época, es la época que estamos viviendo. Entonces, démonos cuenta cómo la acción de Satanás diseñando este siglo es algo total y completamente real. ¿Sí? Es algo que está sucediendo. Yo lo compartí y dije, no es posible que una minoría nos quiera imponer ideologías por más absurdas que sean y que la gente lo tome. Porque a todo esto alguien me decía, pues, ¿por qué lo permiten? Pues porque Nike y FedEx, que son patrocinadores de los Pieles Rojas de Washington, anunciaron en sus cuentas de Twitter o redes sociales que si los Washington Redskins no cambiaban de nombre, ellos iban a retirar sus patrocinios. Es decir, una presión económica seria. Porque alguien decía, ay, el amor al dinero. No, no es tanto el amor al dinero, es que el asunto de la presión económica se les van dos de sus patrocinadores más fuertes. Pero dense cuenta la presión que se genera a partir de eso. Bueno, quería decirles esto porque necesitamos darnos cuenta que el mundo nos va a querer moldear. Digamos, esto ahorita le pasó a los Washington Redskins. Pasó con el cuate transexual horripilante que está, o que se ve. Pero en algún punto nos va a pasar a nosotros, va a permear acá. Digo, ya permea, es decir, ya hay muchas ideas que nos hacen, que están tratando de moldear nuestra cabeza para que pensemos que eso está bien. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahorita, digamos que recordamos que conformarse no es algo que nosotros hacemos, sino es algo que alguien hace sobre Nosotros. ¿Ok? Nosotros. Bien. Entonces, la palabra siglo ya la dijo la hermana Marlene. Habla de un periodo de tiempo, es decir, no habla de 100 años, sino habla de una época. Nosotros estamos viviendo una época muy especial, ¿no?
con medio de la pandemia, la situación económica, la violencia, los gobiernos, y las cosas que Satanás está trabajando ahora están ya, es una locura, ¿no? Lo que está sucediendo. Y bueno, después dice, sino transformaos. Entonces, pues ya lo dijimos, ¿verdad? La transformación, Ana, ¿cómo sucede? Eso de transformaos, ¿cómo queda? Ana Garduño, porque ahora hay dos Anas. A Ana Karen le vamos a decir Karen y a Ana Garduño le vamos a decir Ana. Pues Ana. Ay, yo entré tarde a la clase. Para que entras tarde, punto sobre examen. Pero de acuerdo a lo que vimos en lo que hemos estado viendo, transformados está en voz pasiva. ¿Cómo queda? Aguarda. Ya ven, por eso es bueno hacer la tarea. Yo tengo una duda, Mauricio. Sí. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Conformarse y transformarse, que fue de lo que vimos la clase pasada, la voz está en voz pasiva. La voz pasiva es alguien que le viene a hacer la acción a este sujeto. Por ejemplo, Gisela está bañando al perro. La acción está cayendo sobre el perro. Estos dos verbos vienen a caer la acción hacia ciertas personas, hacia el hermano, la hermana, pero nosotros no estamos haciendo esa acción, sino hay otra persona que quiero pensar que en este caso viene a ser el Espíritu Santo, a hacer esta acción. Yo estoy así como que con un cortocircuito en el modo y en la voz, porque el modo es imperativo, o sea, ¿a quién le está dándole esa orden? A mí, que yo no estoy haciendo esa acción, yo no soy responsable de esa acción, hay otra persona que viene a hacer la acción, por ejemplo, en mi persona. ¿Sí me entiendes? Hay para mí, dos cosas que se están contradiciendo. Me lo está ordenando a mí, yo lo entiendo así, bueno, yo lo entiendo así, pero ahorita manera de que ya lo estamos estudiando, es una voz pasiva. Alguien lo está haciendo sobre mí, sobre mi persona. Entonces, ¿quién es esa persona? Ok, a ver, vamos por partes. En el enunciado o en la idea hay un sujeto, ¿ok? El sujeto puede ser implícito, bueno, sí, implícito o tácito, o puede ser explícito, ¿ok? En el enunciado, en la idea, no os conforméis a este siglo. ¿Quién es el sujeto? Ajá, nosotros, ¿no? O podríamos decir nosotros. Ustedes, ¿no? Porque les dice no os, bueno, les está hablando a unos, ¿no? Entonces, ellos son el sujeto. Y entonces luego viene la acción del verbo, conformarse. Ajá. Entonces, cuando se traduce la acción del verbo, y nosotros podemos ver que está en modo imperativo y en voz pasiva, bueno, cuando vemos que el modo imperativo, recordemos que el modo imperativo puede ser una orden o qué más. Una súplica. ¿Una súplica? No solamente es una orden, también puede ser una súplica, ¿ok? Entonces, lo que está el apóstol Pablo aquí enseñando es, dice, no seas conformado por este siglo, no como una orden, como una súplica. De hecho, si nosotros leemos el versículo anterior, dice algo así, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos. Hay una súplica del apóstol Pablo
que el apóstol Pablo está haciendo. Y entonces la forma en la que escriben esto en el idioma original dice, no seas conformado por este siglo, sino sé transformado. Aunque no tiene mucha lógica en el sentido de lo que tú dices, porque creo que tu pregunta más bien es, entonces, ¿qué hago yo? ¿No? Esa es la pregunta. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué es lo que realmente me están pidiendo? Ah, bueno, lo que pasa es que ahí nos está revelando dos cosas. Una, que ser conformado o que la forma en realidad nos la da este siglo. Ajá. Entonces, digamos, Pablo nos pide, no hagas esto, ok. Vas a ser moldeado por este siglo. En lugar de ser moldeado por este siglo, transfórmate, es decir, cambia la forma, ajá, pero es algo que yo tampoco voy a hacer. Pero dice, ¿por medio de qué? Ya te quedaste pausado. Ah, Usted. perdón, obvio, es que lo siento, no tengo forma de mejorar el internet ahorita, pero bueno. Entonces, dice, no seas conformado a este siglo, sino sé transformado, ¿ok? Y hasta ahí, como tú dices, ¿y qué hago? Bueno, ¿qué viene después? ¿Por medio de qué? ¿Me quedé trabado? La renovación. No sé. Sí, desde Ya hace se acaba de rato. destrabar. Ok, ¿saben qué voy a hacer? Voy a quitar el video. Lo siento, pero los voy a privar de mi espantosa cara. Y creo que eso nos va a ayudar. Bien. ¿Qué dice después de sino transformados cómo? Por medio de la De renovación. la renovación. Ah, ok, por medio de la renovación de nuestro ¿qué? Entendimiento. De nuestro entendimiento. Ok. Entonces, O sea, el ¿qué? entendimiento alguien más nos lo va a renovar. No, ahí sí ya no. Bueno, sí, pero eso es lo que está interesante. Vean bueno, lo que pasa es que por eso necesitamos ir desde el versículo 1. Vean lo que dice en el versículo 1. Yo quería agarrarlo después para complementar, pero vamos a tomar la idea completa tomando desde el versículo 1. Bueno, déjenme quitar el video para que no haya fallo. Ok. Hermana Marlene, lee del versículo 1, por favor. ¿No lo alcanzan a leer en la pantalla? Sí. Ah, es que igual si tienes celular está más chiquito. No te preocupes. Alguien que lo lea. Versículo 1. Si quiere yo. Sí. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, entonces ahora leamos. No sean conformados por este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Si entendemos que en eso hay una idea completa, ¿qué nos está pidiendo a nosotros el texto? Si entendemos que el versículo 1 y 2 son ideas completas, ¿qué nos está pidiendo el texto? Pues que seamos santos y agradables a Dios, a lo que el mundo nos ofrece. Mau, Mande. ¿a qué se refiere con lo de culto racional? Ah, muy bien, ahorita vamos a ir a eso.
Eso normalmente, si ya fuéramos un poco más avanzados, les diría que lo busquen en el contexto histórico, pero como no vamos más avanzados, Entonces que no preguntan. no, aquí está haciendo una referencia. Permítame un segundito. Hijo, tienes que hacer eso. Perdona si está aquí mi pequeño haciendo un poco de ruido. Gracias, mi amor. Ok, aquí está haciendo una referencia. Es que me siento raro si no me veo, pero bueno, si me vuelvo a trabar, me vuelvo a apagar. Aquí está haciendo una referencia a los sacrificios que hacen el pueblo judío, a los sacrificios de las ofrendas que hace el pueblo judío. Supongo que más o menos algunos, si no han leído, por lo menos tienen alguna idea de que en el Antiguo Testamento se estableció un sistema de sacrificios. ¿Sí lo saben? Sí. Sacrificaban corderos, palomas, becerros, depende del tipo de sacrificio. En Levítico pueden leer los diferentes tipos de sacrificio. Entonces, habían sacrificios que se hacían. Sin embargo, llega un momento, por ejemplo, si ustedes leen Isaías 1, llega un momento en donde el profeta dice que Dios ya está harto, hastiado, es la palabra que utiliza, está hastiado, harto de sacrificios y de la sangre de los bueyes y de las ovejas y de todo eso. Dice, ya está harto. ¿Por qué? Porque dice, lo que él quiere es obediencia. ¿Mande? Se está trabando otra vez. Ok. Espero que ahí mejore. ¿Ya me oyen bien? Ya. Ok. Entonces dice, estoy harto, estoy hastiado del sacrificio de los animales. Estoy harto de que celebren las fiestas solemnes. Dice, lo que yo quiero, lo que yo demando es obediencia. Eso quiero. Que hagan justicia. Eso es lo que quiero. Entonces, ese era un sacrificio en donde se mataban animales. Pero entonces acá el apóstol Pablo dice, nosotros, ustedes ya no tienen que matar animales. ¿Cuál es el sacrificio que van a presentar delante de Dios? A ver, ustedes díganme, ¿cuál es ese sacrificio? ¿Nosotros? Nuestros cuerpos vivos. No nuestros cuerpos vivos. En santidad. Ajá. Nuestros cuerpos en santidad. Ok, entonces. Bueno. Sí, escucho. Yo de lo que leí ayer, o bueno, que estaba haciendo con la tarea, vi eso de raciocinio. Entonces lo busqué y en el Vine dice que es un culto que debe ser, culto o servicio que debe ser ofrecido por el creyente en la presentación de su cuerpo. Y esto debe de tener una inteligencia racional. Ok. O sea, es como, desde mi punto de vista o dando como mi definición, yo pienso que es que tienes que entender que tu cuerpo y lo que tú eres no tiene que conformarse a lo que hoy está, pero lo tienes que hacer de modo racional para que no sea como tan fácil que se te muevan las ideas. No, no es tanto que lo tengas que hacer de modo racional, porque entonces ya nos metemos a otra área. Más bien, bueno, vamos por partes y ahorita llegamos a lo racional, ¿ok? Entonces, lo primero que nos dice es presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Porque ese presentéis ya no está en tiempo, ya no está en voz pasiva. ¿Me corté? No. No. Ya estoy traumado. Ok, entonces aquí está el presentar es paristemi y está en verbo auristo activo infinitivo. Ok, entonces significa que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué significará presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo?
Pues abarca toda nuestra vida, ¿no? Como que toda nuestra vida esté encaminada hacia Dios. Ok, pero ahí hay algo interesante. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, si lo comparamos con el tema de los sacrificios que hacían los judíos, no vamos a ir nosotros y vamos a mutilarnos o vamos a ir a automatarnos en una ofrenda. ¿Qué vamos a hacer? No tendrá que ver con como, como renunciar a ciertas cosas o no sé, algo así. Puede ser, Bien, sí. es como estando vivos, entender los propósitos, ¿no? O sea, no tenemos que hacer nada parecido a los sacrificios de antes. O sea, Exactamente. como que estando vivos tenemos como toda la capacidad de entender lo que Dios está pidiendo para nosotros, en nosotros. Ok, por ahí vamos. Pero ¿cuál sería el sacrificio ahí, no? Ok. Es que el sacrificio vivo es exactamente solamente como vivir, pero de acuerdo a los mandamientos que él ha puesto. Santidad significa ser apartado. Entonces, de alguna forma hacer ese sacrificio de apartarnos para estar en santidad y llegar a ese, bueno, el sacrificio es cuando llegaban al altar y ahora que lleguemos a los pies de Dios o en ese altar, que nosotros podamos presentarnos en que nuestra vida sea apartada para Dios cuando nos presentemos en el altar, ¿no? Para que pueda ser agradable a Dios y sea con un olor agradable para Él. Puede ser que estemos dispuestos, ¿no? Ok, creo que Marlene dijo algo aquí, algo muy importante. Cuando habla de un sacrificio vivo, básicamente está haciendo un contraste. Los sacrificios que se hacían con los animales eran vivos. O sea, empezaba vivo y terminaba muerto, ¿no? Pero aquí Exactamente. lo de... Ahorita. El sacrificio consistía en matar al animal, ¿no? Pero entonces aquí Pablo dice, ustedes van a hacer un sacrificio vivo, es decir, no significa que se van a matar. Pero ¿cómo van a presentar esta ofrenda? ¿Cuál es su ofrenda delante de Dios? Ah, bueno, pues una ofrenda de sacrificio en donde vivamos en santidad. Ajá. ¿Qué es vivir en santidad? No es vivir en una burbuja donde tengo que vestir vestido largo y nada ajustado y no me tengo que pintar. O sea, eso no es santidad. Santidad, la palabra es agios y significa, como bien dijo la hermana Marlene, estar separados. ¿De qué estamos usted y yo separados? El mundo del pecado. Del mundo, del pecado, de este sistema. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a vivir una vida, cómo podemos presentar un sacrificio vivo? Viviendo de acuerdo al entendimiento de que nosotros hemos sido apartados para un propósito diferente. Dice, este es vuestro culto. Ahí la palabra culto, nosotros la podemos relacionar con nuestros cultos, pero en realidad no es así. Esto tiene que ver más con esta palabra tiene que ver más con los rituales. De hecho, si ven la palabra latreía, que es la palabra... Servir. ¿Mande? Significa servir, la traía. Ajá. Esa es la palabra que se utilizaba para los rituales. Ajá. Los rituales en donde se llevaban a cabo los sacrificios. Ajá. Hay una palabra ahorita que la describe en español perfectamente, pero no me acuerdo. Ahorita a ver si me viene. Pero por eso dice, este es su culto racional. Es decir, lo que ustedes van a hacer no es matar un animal. Lo que ustedes van a hacer es ¿qué? Vivir apartados del pecado, apartados del mundo, de una manera que sea agradable para Dios. ¿Me expliqué?
Sí. Ok, entonces dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que hagan que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es decir, hagan con su cuerpo, actúen en congruencia con su cuerpo, es decir, actúen las acciones que lleven a cabo, háganlas en congruencia con su nueva condición de apartados. ¿Sí me explico eso? Sí. Ok, entonces, ese es su servicio, ese es su sacrificio racional. Ajá. No es matar ahora a un animal, sino el sacrificio que va a hacer para ustedes tiene que ver con presentar su cuerpo. Entonces, ahora sí, entendiendo este versículo 1, podemos ir al versículo 2. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, nosotros ya se nos pidió algo, hermana Marlene. ¿Qué se nos pidió? Se nos pidió que tenemos que presentarnos a Dios en esa santidad para ser agradable a Él. Ok, entonces esa es la parte que nosotros vamos a hacer. Ahora, el versículo 2 como que desdobla más esta idea y nos explica algo. Dice, no seas conformado, es decir, el mundo, este siglo te va a querer conformar. ¿Cómo puedo yo evitar que el mundo me conforme? A ver, Marlene. Puedo evitar cuando no me adapto a las ideas de esta época, de estos años, por ejemplo, ahorita hablabas acerca de lo de la persona esta transgénero que se volvió otra vez a lo mismo. Si comparamos estas ideas, no eran las mismas a las de hace 20 años. Hace 20 años, pues eran otras ideas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es no conformarse a este tiempo, al tiempo presente en el que estoy. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. No solamente acuérdate, no es que nosotros nos conformemos, pero vean cómo lo que nos comienza pidiendo el autor es presenten sus cuerpos en sacrificio vivo santo. Es decir, vivan de acuerdo a lo establecido por Dios, no vivan como separados. Uh-huh. Necesitaríamos hacer un poquito más de profundidad en el tema este de separados o de santidad. Bueno, es más, vamos a hacerlo muy rápidamente. En el Antiguo Testamento se nos presenta cómo cómo las cosas eran santificadas. Y las cosas eran santificadas a través de rociarles sangre. Y cuando las cosas eran santificadas, en ese momento se separaban para servir a Dios. Ya no se podían usar para otra cosa. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, Aarón y sus hijos fueron santificados para ser los sacerdotes. A partir de ese momento, toda la familia de Aarón, toda su descendencia, fueron sacerdotes. Es decir, ellos fueron apartados para Dios. Lo mismo pasó con los levitas. Pero en el Daniel, me parece que es en el capítulo 5 de Daniel, hay un ejemplo en donde hay unos vasos del templo que el hijo de Nabucodonosor manda a traer porque hizo una fiesta y manda a traer los vasos del templo para que todos sus convidados tomen vino en los vasos del templo. Y entonces eso provoca que venga un juicio sobre este hombre. Y Dios lo mata a este cuate por haber tomado lo que era santo, lo que estaba destinado para algo específico, única y exclusivamente para el servicio de Dios, y haberlo usado para un uso pues bastante vil. Feri Avi. Hermano, con esta ocasión usted está diciendo sobre la separación
Por ejemplo, hay personas que lo han tenido como una separación física, ¿no? Como los menonitas o los mismos papas en el ámbito católico Ajá. o monjes. Ajá. Ahí, o sea, bueno, o sea, ¿por qué o cómo, o sea, cómo puede uno caer en que sea una separación física y no más bien una separación espiritual? No, pero no habla de una separación física. Más bien, o sea, que tú presentes tu cuerpo entendiendo que tú has sido separado para el servicio de Dios. No, ni los monjes ni el Papa le rinden un servicio a Dios. De hecho, de los monjes se dice que se encerraron, ¿cómo decía? Dejaron el mundo para irse a encerrar con ellos y con el diablo en un lugar, ¿no? Los monjes han hecho cosas terribles, probablemente no todos, pero no, ellos no son el ejemplo. Básicamente se refiere a esto. La forma en la que yo me voy a conducir y la forma en la que yo voy a usar mi cuerpo será una forma de acuerdo a los parámetros de Dios y no a los parámetros del mundo. ¿Cómo podemos usar nuestro cuerpo para los parámetros del mundo? ¿Quién preguntó? Ah, Fer y Abby, ¿no? Por la sexualidad, ¿Mande? por la sexualidad. Ok, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es una de las formas en las que yo puedo ocupar mi cuerpo de una forma que no sería santa, ¿verdad? Ese es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo? Prostitución. Prostitución, homosexualidad, chismes. Alcoholismo, fumar, bailar. Sí, pero no solamente, cuando habla de cuerpo, no solamente habla de las acciones que pueda comunicar, es decir, lo que está con mi boca, lo que está en mi mente. ¿Sí me explicó? Mentir. Ajá. Es decir, al final yo soy un todo, no soy, o sea, cuando digo carne, pues no nada más pienso en las cosas que puedo agarrar con mis manos, al final yo soy un todo. Y entonces lo que está diciendo el texto es que toda tu vida actúe de acuerdo a los parámetros de Dios. Ajá. Santo y agradable no significa, en lo absoluto significa ser como un monje, es decir, irte a recluir a tu iglesia y decirle a tu pastor, aquí estoy siendo santo, pastor. No, significa precisamente lo contrario, que tú puedas vivir tu vida normal en la sociedad, ir a la escuela, ir al trabajo, tener amistades, etcétera, etcétera, pero que en todas las cosas que tú hagas te conduzcas como una hija de Dios, te conduzcas como una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo o santificada con la sangre de Cristo, porque ese es el sacrificio que a nosotros nos aplica para ser santificados, y que vas a actuar de acuerdo. Para eso, la comparación de lo de los vasos de Nabucodonosor siempre es una historia muy útil para comparar eso. Esos vasos estaban dedicados únicamente para el uso del templo y los tomaron, y en este caso el hijo de Nabucodonosor, no me acuerdo ahorita su nombre, es una figura de Satanás. Él tomó estos vasos y los utilizó para un uso no solamente común, sino para un uso vil. Pero si ustedes leen el texto, déjenme de hecho ir allá, si ustedes leen el texto se van a dar cuenta que cuando empezaron a usar esos vasos, dice que se emborracharon y dice que empezaron a adorar ídolos de madera. No, empieza a ir ídolos de oro, luego de plata, luego de bronce, luego de madera y luego de piedra. Es decir, hubo una decadencia en lo que ellos estaban haciendo. ¿Me corté? No. Ah, No, sí, sí, se escucha bien. nada, es que luego aquí como oigo medio robótico, no sé si soy yo o quién, pero bueno. Entonces,
hay una decadencia. Y eso es lo que quiere hacer Satanás. Satanás quiere tomar tu vida y quiere que utilices tu vida, tu cuerpo, tus acciones, tu mente, tus pensamientos para hacer cosas que son desagradables a Dios, para empezar, que no van de acuerdo a lo que tú eres como hijo de Dios y que por supuesto tienen el propósito de destruirte. Satanás nunca tiene, aunque así te lo presente, nunca tiene el propósito de divertirte o de entretenerte o de que te la pases bien. Ese nunca es ni será el propósito de Satanás. Lo que Satanás te presenta como algo muy chido, como las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Donde puede ser algo muy emocionante, muy tentador y todo, en realidad tiene el propósito de destruirte. Y por experiencia te puedo decir que a lo que he visto a lo largo de muchísimos años es que la gente que se mete en relaciones sexuales fuera del matrimonio termina con problemas, con corazones rotos, con problemas de que se metió con una persona, se embarazó y bueno, de verdad es un destrozadero de vida. Ajá. Hablando exclusivamente del tema de las relaciones sexuales. Entonces, puedes meterte en un problema, pero bueno, las relaciones sexuales es uno de 1000, ¿no? Hay muchas cosas en las que cuando yo dirijo mi vida de acuerdo a lo que establece el diablo, va a convertirse en un verdadero problema. Entonces, por eso el texto comienza diciéndonos, y vean cómo lo dice, yo les ruego por las misericordias de Dios, es decir, hagan memoria de las misericordias de Dios y presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, es decir, no pensemos en cumplir solamente con algo y así como ya fui a la iglesia, ¿no? Ya me conecté al instituto, señor, entonces en la tarde ya puedo, ¿no? Fiesta. Ya puedo darle vuelo a la hilacha, porque ya tuve instituto en la mañana, ¿no? Entonces el Señor dice, no, yo lo que quiero es obediencia, ¿sí? Y que tú vivas de acuerdo a la santidad con la que fuiste llamado, sacado de las tinieblas y llamado a un reino diferente. ¿Ok? ¿Hasta ahí más o menos me explico? Ok, como ya me aventé un rollazo aquí de predicación como de media hora, hermana Marlene, tú tuviste la culpa porque preguntaste y ya de ahí, ¡fum! No, y eso que te tengo muchas preguntas, pero lo que pasa es que no te he preguntado porque pues sé que has estado convaleciente, pero no te las estoy reservando. No, ya estoy bastante mejor, ya me pueden preguntar. Pero bueno, regresando al asunto del texto. Vamos a revisar, ya me perdí un poco. Bueno, y vamos a ver lo de agradable. Vamos a revisar algunas de las palabras y vamos a tratar de retomar, ya conociendo el significado de las palabras, vamos a tratar de retomar y de entender el significado completo. Entonces, a ver, la palabra comprobéis. Digo, ya vimos que ser conformado, digo que conforméis es ser conformado, ¿ok? Ya vimos que transformarse es ser transformado. ¿Ok? Ahora, la palabra mente, porque dice por medio de, es decir, ¿cómo vamos a cambiar de forma o a ser transformados? Dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ahí está el agente transformador. Entonces, a ver, ¿dónde está o qué es la renovación de nuestro entendimiento? Digo, perdón, las palabras, el significado de las palabras. ¿Quién lo buscó eso? Yo busqué la palabra entendimiento, Ok. entonces ahí decía, véase mente, es facultad de conocimiento. Okay. El asiento del entendimiento. Y el número Strong es 3563. Ok. ¿La palabra cuál es? Entendimiento. ¿Pero en griego? Ay, no la apunté, perdón.
Nous. Nous. Sí, hermano. Ok. Siempre es bueno que las apunten porque es bueno, porque se las van aprendiendo. O sea, por ejemplo, yo sé que, Sí, está bien. que santidad es agios, no porque sea yo una trucha, sino porque muchas veces, pues, viendo cosas, estudiando cosas, pues me he topado con ella. Entonces ya tengo más o menos grabado que santidad es agios. Entonces siempre escríbanlas en griego, digo, no con las letras griegas, ¿no? O bueno, sí, con las letras griegas les va a ayudar en griego, pero siempre escriban qué palabra es, porque la siguiente vez que se la encuentren, hasta ya sé cuál es, ¿no? O sea, les va a ayudar. Ok. Entonces, ahora, ¿alguien buscó renovación? Se trabaron todos, déjenme capturarlos porque se trabaron bien chistoso. Sí, hermano. Sí. Renovación. Ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. El número Strong es 342 y la palabra en griego es anakainosis. Está buenísimo eso. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué es la renovación? A ver, tú misma dime. Pues yo creo que es un cambio, tanto físico como espiritual en la persona, que hace que pues sea más a la imagen de Dios y obviamente que se vea en la vida de la persona. Ujú. Pero lee otra vez la definición, porque la definición tiene algo bien importante que nos ayuda a comprender lo que nos está diciendo el pasaje. Léela otra vez, por favor. Ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Me gusta mucho eso que dice de ajuste de la visión moral. Comparémoslo con presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, perdón, santo, agradable a Dios. ¿Qué pasó? Y vean cómo, si pensamos que nosotros nos quieren transformar, o Satanás nos quiere trabajar, no quiere moldearnos, vean cómo esta renovación presenta un reajuste de la visión moral. ¿Será que en este tiempo necesitamos nosotros un reajuste de la visión moral? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién dijo sí? Yo, Ana Karen, porque como ya lo habíamos venido mencionando en las distintas clases, o sea, para la gente moralmente ya es aceptado un gay, una lesbiana, es aceptado, no sé, por ejemplo, la fornicación, el adulterio, ya no lo satanizan, ¿no? Ya no se ve tan mal como antes, ¿no? Uh-huh. O sea, no se ve como las consecuencias que esto tiene para nuestras vidas. Entonces, si tú todo el tiempo te empiezas a rodear con personas de este estilo, yo creo que va a llegar el momento en el que lo normalices, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, todo nuestro alrededor, lo que hay cerca de nosotros y aún nosotros necesitamos renovar nuestra visión moral de las cosas que hoy son, ¿no? Ok, entonces vean qué importante resulta esta palabra. Ajá. Va a haber una renovación si nosotros mantenemos la parte que nos toca viviendo como hijos de Dios, separados del pecado, como alguien decía hace ratito, hay cosas que no podemos hacer. Sí, esa es la realidad. Hay cosas que como cristianos nosotros no podemos hacer. O como dijo Pablo, pues sí, las puedes hacer, pero no te conviene. Las puedes hacer, pero no todo te edifica, no todo construye algo en ti. Las puedes hacer, pero hay cosas que te pueden controlar o que te pueden dominar. Entonces, si nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios establece,
hay dos actores moldeando nuestra vida, o está Satanás tratando de moldear nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el trabajo, como decía ahorita Karen, nuestra forma de ver las relaciones, ¿no? Yo cada vez veo con más, pues no sé si con más alarma, con más tristeza, con más enojo, con qué, lo común que es en la televisión que dos chavitos salgan y que tengan relaciones sexuales en la salida. Y como dicen, ya, como dice Karen, ya no es mal visto, ¿no? O sea, ya es común. Así como, pues órale, ¿no? Entonces, esta renovación presenta un ajuste en nuestra visión moral. Me gusta mucho esa definición. Un ajuste, es decir, que pueda venir una transformación de parte de Dios a lo que Satanás ha estado moldeando en nosotros a través de la televisión, de la radio, de internet, y pueda volvernos a decir, hey, lo correcto es de este lado. Amén, que podamos anhelar eso. Amén. Amén, ¿verdad? Ok, ahora sí, Amén. que Dios pueda renovar esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, que ¿quién estudió la palabra comprobéis? Nosotras, hermano, A ver, échenmela. comprobéis, ensayar, probar con la expectativa de aprobar. El número Strong es 1381 y la palabra en griego es dokimazo. Dokimazo, muy bien. ¿Y qué significará esto? A ver, Jonathan, que ahora no te he puesto. ¿Qué significará? ¿Me lo pueden repetir? A ver, chicas, ¿se lo pueden repetir? Sí. Comprobéis, ensayar, probar con la expectativa de aprobar. Pues es como sí, es como tratar de evaluar si algo es algo cierto, es algo verdad. O sea, comprobar significa evaluar algo para saber si es cierto o no. Sí, me parece muy bien. Ok. También en esa definición, hermano, venía un poquito más adelante, que Ajá. es un experimento, esto de comprobéis, que pues obviamente tiene que llevar como un experimento. Y viene a mi mente como, ahora sí, como el prueba y error, ¿no? O sea, que quizá tú te puedes equivocar en amoldarte al mundo, pero tú mismo con esa equivocación podrás abrir tu entendimiento y darte cuenta que las cosas no son por ahí, ¿no? No, en este texto no, porque yo no soy el que me amoldo. Acuérdense que Satanás es el que nos amolda. A nosotros nos toca una parte, nos toca presentar, o sea, nos toca vivir como personas separadas para un propósito mayor. Ajá. Pero comprobar, aquí está muy interesante porque de acuerdo a lo que decía Jonathan y de acuerdo a lo que dice el concepto, es, ¿cómo dijiste tú, Jonathan? Dijiste una palabra, ¿eh? No, ¿eh? Evaluar, dijiste, ¿verdad? Evaluar. Evaluar. Vean lo que dice el texto. Por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis. ¿Qué significará esto, Ana? No se escucha. No te oímos. Yo creo que igual y tu audífono no está bien puesto porque se oye un ruidito raro. No, lo chistoso es que se oye hasta un perro, pero tu voz no se oye. No, no te oyes. Pero bueno, en lo que tú le arreglas ahí,
A ver, Belén, ¿qué significará esto de evaluar? Es decir, para que comprobéis, para que hagas una evaluación. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, la frase completa creo es para que comprobéis la buena voluntad, algo Ajá. así, ¿verdad? Porque no tengo el texto a la vista. Pues referente a lo que dice de comprobéis, que es evaluar o probar, Ujú. yo me voy más con la palabra probar. Ok. Pues todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida, para probar su gran misericordia. Ok. Pero la palabra tiene un sentido de evaluación. Es interesante porque no solamente es un asunto de probar lo que Dios tiene, sino, Ajá. como decían en el concepto, tiene una connotación de aprobar después de evaluar. Mau. Sí, 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 dale. Perdón. Es que sí, bueno, por ejemplo, aquí en la parte de de la definición de Blue Letter Bible, de esa misma palabra, o sea, aparte de decir de probar, examinar, un poquito más, bueno, al final de esa misma definición dice, o sea, como a los metales, ¿no? Que se prueba su pureza o su calidad. Ajá. Entonces, ¿tiene algo que ver con eso? O sea, como que compruebas qué tan buena es la voluntad de Dios, o sea, o cómo. Sí. Yo encontré una palabra que es como experimentar, ¿no? Como vivirla o algo así. Bueno, experimentar no en el sentido, digamos, experimentar para aprobar. O sea, más como un experimento, ¿no? O No, sea, como no. un método científico, o sea, bueno, Ah, ajá. sí, ¿no? O sea, lo pruebas, ves que es bueno Quita tu fondo, mano, no te y cortó lo todo. apruebas, ¿no? ¿Sí? No, no te escuchamos porque se cortó. Aguanta. Un segundo. O tal vez fui yo. ¿Me escuchan ya? Sí. Sí, sí. Ah, ya me ha O ido. sea, yo decía que es más como tipo método científico, ¿no? De probar, o sea, haces un ensayo, digamos, una experimentación como tal, ves que es bueno y ya después lo apruebas, ¿no? ¿Sí? Exactamente tiene ese sentido. Hacer una prueba y tú decidir aprobar si es bueno. ¿No les llama la atención que el apóstol Pablo nos esté como lanzando esa especie de desafío en donde diga, hazle la prueba a la voluntad de Dios? Sí, eso es muy raro, ¿no? Haz la prueba. Pero fíjense el resultado que nos va a dar esa prueba para que comprobéis, es decir, para que tú te des cuenta, para que tú lo apruebes y después hagas una evaluación y después vengas con un resultado. ¿Y cuál va a ser el resultado ahora sí, Ana? Pues que ya tenemos como este resultado racional, ¿no? No, el resultado sería la buena voluntad de Dios agradable y Sí, perfecta. saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Ok, a ver, O regreso sea, con sí, Ana. La pero como por un proceso Yo pienso que es como propio, entenderlo, ¿no? ¿no? Porque al final del día la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero normalmente cuando eso Como, implica dejar algo que a nosotros nos gusta o que quizá nosotros queremos porque pensamos que eso nos conviene, pues es difícil, pero ya cuando entendemos que la voluntad de Dios es distinta, pero es buena, agradable y perfecta para nuestra vida, cambia, ¿no? Entonces yo creo que es como más en el sentido de entender que lo que Dios tiene para nosotros es mejor, ¿no? O que pero nuestro propósito es mejor. está bien lo que dices, pero fíjense que ahí no usa la palabra entender.
usa la palabra comprobar después de haber probado. Hermana Belén, ¿qué decías? El resultado de haber ya ensayado, probado y evaluado las cosas, vemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero es que yo creo que de tanto comprobar, llegamos a entender. O sea, como que un poco lo que dice Karen. A lo mejor no dice entender, pero por todo el proceso de comprobar, como que nuestra mente sí entiende, a pesar de que a lo mejor a nosotros nos cuesta mucho trabajo o no lo queremos, ¿no? Ah, bueno. Como que podemos ver un poco más allá. Espérenme, deja que acabe uno y luego el otro, porque si no. Sí. Ajá. Sigue, Ana. No, pues ya eso. O sea, como que yo hablaba de que sí podemos implícitamente meter la parte de entender. Efectivamente, de manera implícita podemos decir terminamos entendiendo, pero comprobar tiene esa connotación de que nosotros podamos evaluar y regresar con una definición de lo que nosotros, vamos a decirlo así, comprendimos después de haber evaluado. Pero más allá de comprender, es algo que experimentamos, ahora sí como decían hace ratito. Es algo que no solamente entendimos o tuvimos conocimiento teórico, sino que tuvimos un conocimiento experimental, lo vivimos. Marlene. Pablo está como retándonos, ¿no, Mauricio? Esa palabra de comprobéis nos está animando, nos está hasta cierto punto como aventándonos, bueno, aventándonos, no, retándonos más bien sería la palabra. Ándale, compruébalo tú para que veas que no te choreando. Bueno, ¿sí? En mis palabras, ¿no? O sea, no te estoy vacilando que la buena voluntad de Dios no es una mentira, no es un choro mareador lo que te estoy proponiendo, lo que te estoy diciendo a que tú experimentes. Ándale, pruébalo, compruébalo. ¿Sí? Para mí viene siendo esa palabra como un reto, como un ánimo, como diciéndole, ándale, vas a ver cómo te va, cómo te va a ir por ahí si te sigues yendo a las fiestas en la zona de Catepec y a ver si regresas. Compruébalo tú mismo por tus mismos ojitos. Ándale, ve, ¿no? Bueno, definiéndonos en un parámetro de la gente que no conoce del Señor, ¿verdad? Pero en esta palabra comprobéis, Pablo nos está animando, impulsando a que nosotros descubramos por nosotros mismos cuál es esa buena voluntad. Pues habla como también de mucha seguridad por parte de Pablo de que es la verdad, ¿no? Porque digo, no a cualquiera le dices, inténtalo y vas a ver los resultados. O sea, solo cuando tú estás como completamente convencido de que eso de que eso está vivo, de que eso es real. Uh-huh. Y eso pasa mucho en la actualidad, cuando a la gente así ordinaria, a la que conoces, le dices que intente, a lo mejor al menos nada más para que vea la diferencia con otras cosas. Y ellos en su escepticismo dicen, pues bueno, y después algo sucede, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que pues el Espíritu Santo ocupa esos pequeños momentos de necesidad de la gente. Entonces sí es un poco como ve, tú investiga, pero sabes que tu investigación va a acabar como en algo con fruto, ¿no? Sí, exacto. Pablo tiene toda la certeza y tan tiene la certeza que dice, si tú pruebas, o sea, dice para que comprobéis, es decir, para que después de haber probado, tú puedas aprobar, puedas avalar, puedas darte cuenta, pero después de haber probado, puedas darte cuenta que la voluntad de Dios es buena. ¿Buena para quién? Para nosotros. Para nosotros. Buena para nosotros. La voluntad de Dios es buena.
Pero después dice agradable. ¿Agradable para quién? Otra vez. No te oyes. Perdón, ¿agradable para quién? Para nosotros. Para nosotros. Ah, sí, cierto. Agradable para Dios, es decir, cuando vean todo lo que se va desatando. Agradable para Dios y perfecta, la palabra perfecto, aquí que es la palabra teleios, significa algo que está, que ha sido acabado o perfeccionado para cumplir el propósito para lo que fue creado. Por ejemplo, una silla que pudiéramos decir que fue teleios, es una silla que fue terminada para cumplir su función. Ajá. Entonces, a eso se refiere cuando dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ajá. Que fue traído, que fue llevado a su término, ¿sí? Entonces, veamos cómo va produciendo o vamos entendiendo que nosotros nos ruega Pablo que hagamos ¿qué? Lo bueno, lo agradable. ¿Le damos qué? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ok, ¿qué significa eso? Que vivamos en santidad. Que vivamos en santidad, es decir, que vivamos de acuerdo a lo que somos. Básicamente, ¿estamos de acuerdo? Sí. Nosotros fuimos santificados a través de la sangre de Jesús que murió por nosotros en una cruz pagando por todos nuestros pecados y ahora hemos sido separados para Él, para vivir para Dios. Ajá. Entonces, que vivamos de acuerdo a eso. Habrán cosas que podamos hacer, habrán cosas que no podamos hacer, pero dice, este es tu culto, este es tu servicio racional, este es tu sacrificio, esto es lo que tú vas a hacer. No vas a matar animales, sino vas a vivir en santidad, eso es lo que te toca a ti. Ajá. Y luego nos dice, ¿no qué? No os conforméis a este siglo. Ok, pero digamos que estamos parafraseando de acuerdo a lo que estamos entendiendo. Ah, sí, perdón. Que esta época no te deforma, ¿no? Ajá. sino Si no sé cambiado a través del ajuste de la visión moral de tu mente, ¿sí, no? ¿Algo así? Sí, muy bien. Para que puedas, pues sí, comprobar, no encuentro otra palabra para sustituir esa de una manera más Para que puedas entendible. probar y darte cuenta. Ajá. Ándale, probar y darte cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Que es buena para tu vida, es agradable a Dios y es perfecto. ¿cómo haces esas divisiones de que es buena para mi vida, es agradable para Dios? Bueno, Yo pensaría que todas son para mí. sí, esto es cuando entremos a otra parte en donde vamos a hablar acerca del tema, que es el siguiente bloque, vamos a aprender un poquito a hacer este tipo de divisiones y también tiene que ver con el contexto. Yo se los digo ahorita sí porque no hemos visto otras cosas. Entonces no tiene caso que ahorita me meta en esos campos. Por eso digamos que yo se los explico. ¿Ok? Pero ya que conforme avancemos ya ustedes van a aprender a sacar eso. ¿Ok? Ok, sí. Bien, entonces, ¿se dan cuenta de cómo avanza el pasaje? Ujú. Y creo que ustedes hoy pueden tener un entendimiento diferente de este texto. Yo espero que así sea. Pero
si se dan cuenta, la profundización de las palabras en el texto es sumamente importante. Ahora, yo quisiera preguntarles algo, porque el siguiente bloque es el bloque del tema. En el siguiente bloque vamos a empezar, no la siguiente clase necesariamente, pero en el siguiente bloque vamos a empezar con el asunto del tema, que es un asunto complejo, es un asunto más complejo que este. Pero para que yo pase del tema, primero necesito estar seguro de que ustedes ya comprendieron perfectamente cómo conocer el significado de las palabras en su idioma original, de las palabras que están en el texto. Entonces, quiero saber si hay dudas respecto a entender esta parte, si hay dudas respecto a cómo sacarlas, si hay dudas respecto a los accidentes del tiempo, etcétera. Perdimos. Yo tengo dudas, Mauricio, no ahorita en el Nuevo Testamento. Antes de que pasara lo de tu situación, nos dejaste también alguna tarea, pero en el Antiguo Testamento. Y en el Bible no viene mucha información de definición de las palabras. Yo me quedé con algunas dudas, incluso te puse por ahí algún comentario refiriéndonos en el Antiguo Testamento que las palabras están en hebreo. No son iguales y no hay muchas no hay muchas definiciones como ahorita que lo estamos viendo en el Nuevo Testamento. Sí, en efecto. Creo que no analizamos ninguna. No analizamos, de hecho, ninguna, así como ahorita lo hicimos, alguna porción de la Biblia del Antiguo Testamento. Dejaste una tarea de Génesis 1:26. Y bueno, y la verdad yo solamente hice las palabras, tenía muchas dudas, pero hice las palabras que estaban en el Vine. Las otras me quedé con la duda. Ah, ok. De las otras, cuando no encontremos en el Vine, voy a pasarles otro se llama glosario, en donde podemos encontrar algunas palabras. La realidad es que del hebreo hay menos, porque ese hebreo se dejó de utilizar como 500 años antes de Cristo. Por eso no hay tanto. Se dejó de utilizar como una lengua oficial porque los hebreos, al haber sido capturados una parte y otra parte haber sido a Egipto, empezaron más con hablar el griego. Egipto, sí, ¿va? Entonces, y el Nuevo Testamento fue escrito todo en griego, koiné, y entonces como que hay mucho más registro de eso que de lo que hay en hebreo. Pero déjenme checar lo de un libro en donde podamos encontrar más palabras. Quise abundar más en el Nuevo Testamento porque digamos que es donde hay más información. Pero me parece bien, voy a mandarles eso y les voy a dejar una tarea con un texto del Nuevo Testamento y un texto del Antiguo Testamento para que puedan hacer también lo mismo en hebreo. Lo que vamos a hacer es que cuando no haya en el Vine, tomemos la definición que nos presenta, por ejemplo, Blue Letter Bible. O ¿cómo se llama la otra página? Logos Calogos. Ajá. O sea, nos vamos a tener que quedar con esa definición. No se vayan a ir a un diccionario tradicional, por favor. ¿Ok? ¿Sí, hermana Marlene? Sí, está bien. Ok, de cualquier forma, las dudas que tengan, háganmelas saber. Ya estoy en perfectas condiciones de atenderlos y mándenme sus dudas. Mándame tus dudas, hermano, ¿ok? O me llamas o no sé. No hay ningún problema. ¿Ok? Bien, entonces... Sí, ok. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Si hay alguna... Voy a dejarles esta tarea que les estoy comentando.
y voy a ver cómo salen. Y de acuerdo a cómo salgan, vemos si ya iniciamos con otro tema, o sea, con el siguiente tema, o tomamos una clase más para caminar en este tema. Me gustaría saber ahorita si alguien tiene duda con el proceso o con el procedimiento para obtener el significado de las palabras en su idioma original. Hablen ahora o hablen después, ¿verdad? Pero me gustaría saber ahorita si alguien tiene alguna duda con ese proceso. De nuestra parte, no, hermano. No, ok. No, tampoco. No. Bueno, ok. Entonces, es muy importante que esta parte esté bien afirmada porque, miren, vamos a tomar esta parte. Después vamos a pasar a la parte de las ideas del texto, del tema. Y después a la parte del contexto. Y después los voy a poner a trabajar sobre todo. Este año no se preocupen, pero después vamos a trabajar y les voy a decir, échense las palabras, el tema y el contexto. O sea, y entonces, si no tienen firme esta parte, no, se van a hacer unas bolas marcar, ¿ok? Entonces, bueno, me quedo ahorita con que no hay dudas. Nos vemos primero Dios dentro de 15 días, excepto que necesito hablar con Dulce para ver si va a haber vacaciones de verano, que es probable. Pero bueno, yo les aviso. Y por favor, les voy a dejar la tarea. Por favor, hagan sus tareas. Los que tienen pendiente la tarea, que son la mayoría, hagan sus tareas. Es importante para que ustedes repasen, ¿sí? Hoy nos tardamos como media hora más de lo que yo pensé que íbamos a tardar porque tuvimos que regresar con el tema de la voz pasiva y todo ese rollo. ¿Ok? Sí. Entonces, les voy a dejar tarea, hagan sus tareas. Si yo veo en las tareas que ya están ustedes listos, entonces la próxima clase empezamos con otro tema. Si veo que no, entonces vamos a hacer un ejercicio más, ¿ok? Sí. Recuerden que tienen los videos de las clases en Classroom. Eso significa que ustedes pueden ver sus clases. Cuando algo no entendieron, pueden regresar a una clase y verlo. Y también me pueden preguntar, ¿ok? Sí. Ok. Ok. Sí. Dios los bendiga. Gracias por todo. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Mau. Bye. Bye. Hermano, hasta luego.